Ah, que yo decía que al principio, viste, como que te da una idea de cómo está formado la cabeza, el esfínter, el cuerpo, el cuello y la cola. Porque por ahí hay ciertas, yo estaba leyendo, ¿no? Más adelante, que depende dónde se desarrolla más la pancreatitis, por ahí se da en la parte de la cabeza, ¿viste? Entonces, Ah, por ahí para. en una ecografía por ahí en una ecografía sí puede saltar algo, pero más en una tomografía. Lo que pasa Bien. es que es complejo páncreas, ¿viste? Lo que pasa Sí, es que al principio como que te da una introducción de lo de exócrino, endocrino. Ah, sí, sí, eso, sí, sí. Sí, eso está lindo. es que sí, está bueno eso porque, a ver, entendiendo, ¿no? Que la parte esta de la endocrina está relacionado con la fabricación ni más ni menos de la insulina, Sí, y la parte de la exocrina es con todo lo que tiene que ver con las enzimas. con las enzimas, Mm. sí, tal Sí, cual. obviamente relacionada con la digestión de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Sí, sí, tal cual. Entonces, entrando a lo que son las patologías del Sí, páncreas, tenemos a la pancreatitis agudas, a la crónica y te habla, bueno, después te habla de esto, como decían ustedes, de cáncer. del cáncer. Sí, La tal pan- cual. sí, la pancreatitis aguda, me gusta como te lo dice Longo, así como no lo había pensado de esa manera, te dice se trata de un proceso inflamatorio y es una inflamación química, te dice, resultante de la liberación de las enzimas pancreáticas activas dentro del parénquima glandular. Claro. O sea, tenés este inflamado y al estar inflamado hay acumulación de líquido. Entonces, ese Sí, es como una bomba de tiempo eso, porque tal cual. eh, Pero a mí me duda porque vos decís que el hongo te lo dice, sí, yo sé, o sea, te puede pasar porque se liberan esas enzimas que no están en los imógenos, o sea, sino que ujú, están activos, se está comiendo el propio páncreas, las enzimas, ujú. pero Sí, en el Torresani también dice que es coledocolitiasis y consumo excesivo de etanol, o sea, que no sería solo sí, por eso No, es que, químico, ¿no? en realidad hay un montón de... No, a ver, las causas pueden ser un Son montón. un montón. un Ah, montón Ahora, pueden ser. hasta no, te porque habla no, de, no tengo viste, el del hongo veneno acá. del escorpión, te habla de un montón de cosas, pero, o Ah, sea, dentro de lo que el objetivo para la recuperación de la pancreatitis tiene que ver con o sea, con el ayuno, o sea, es muy importante acá la parte reposo. nutricional, o sea, la parte que nos compete a nosotras es súper importante porque tiene que haber ayuno terapéutico para Mm, inhibir totalmente la secreción pancreática. Por eso te habla exacto. Sí, de toda la progresión. Porque justamente vos tenés que hacer que labure lo menos posible, hacerlo laburar, darle los menos estímulos posibles para que haga reposo para que desinflame. Claro. Ahora sí, en cuanto a las causas, tenés varias. Sí tenés esto, lo que vos decías de la coledocolitiasis, tenés ¿Qué dice? tumores, Sí. divertículos duodenales, toxinas, etanol, insecticidas, venenos, fármacos, tenés un montón. Pero sí, como el Mm, objetivo es ese, es que esperar a que desinflame. sí, Entonces, bueno, sí, también te habla de cómo se presenta, te dice que como esto me parece que está piola también para lo que son las hospitalarias, decir, bueno, cómo nos damos cuenta de un paciente que tiene pancreatitis aguda, te habla de ese dolor en el epigastromedio, que hay náuseas, vómitos, bueno, sí, em, y mm, después sí, te habla no solamente de factores de causas obstructivas que las veíamos recién, también hay causas metabólicas que están la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, ujú. traumatismos, infecciones que pueden ser virus o bacterias, puede haber, bueno, vascular, te habla de shock, te habla de embolios de colesterol y también hay otras que tienen que ver con úlceras, trasplantes, enfermedad de Crohn, pancreatitis familiar, o sea, también hay una cuestión genética en algunos casos. ¿Dónde decía hipercalcemia? Sorry, ¿están en causas en Torresani? Porque creo que En no la Sí, está. parte de causas metabólicas, sí, ahí en está. la página Ah, no me, ahí está, 969 ahí abajo de leí, ahí. todo.
Sí, sí. Esto por lo de Silvina Luna, para que nos acordemos, chicas. O sea, a ver, capaz es una obviedad, pero capaz es una elegía. A ver, Silvina Luna te dice, en blanco. Me lo imagino Norma, que vos estás así medio, así paralizada y te pregunta, ¿y cuáles pueden ser las causas? Y entonces, hipercalcemia hay que acordarnos. Esa es Sí. una que no nos podemos olvidar. Ujú. Sí, Y después te habla de las complicaciones, que un poco también tenés Claro. ahí, que también la tenés a la hipocalcemia. Te habla de las complicaciones sistémicas, te dice que tenés el shock circulatorio, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, sepsis, coagulopatía, hiperglucemia, hipocalcemia. Esas son todas las complicaciones que se pueden llegar a tener. Y entonces, dentro de lo que es la pancreatitis, tenemos la leve y tenemos la grave. sí, ¿Quieren decir la ustedes? pancreatitis es aguda. Sí. Bueno, Sí, la leve dice que no se modifica mucho, que es básicamente nada. La grave es la que tenemos que hacer el reposo sí o sí. Y, ¿qué dice dice acá? que en el, bueno, Sí, que en el, eh, te habla de un 30-40% que tiene que ver con el consumo excesivo de alcohol. Sí, Y bueno, y que estos tipos de pacientes tienden a estar malnutridos en un porcentaje muy alto. sí, Em, Esto también está bueno, que te habla el Torresani, que te dice de los datos de laboratorio necesarios para sí. estos pacientes. Te habla del colesterol, los triglicéridos, la glucemia, urea y enzimas hepáticas, COT y y GPT. después otra de las cosas, el peso actual para medir la talla, los pliegues cutáneos y circunferencia muscular. Eso Antropometría, también es sí. importante. Y sí o sí Eh, necesitan soporte nutricional. Igual viste que la parenteralis, porque llegan a un caso extremo, si no, si mientras tanto la pueden manejar con enteral, mejor. Sí, de ¿Viste? hecho te Hasta que ellos dice, puedan tolerar los alimentos, es según tolerancia. que la parenteral no tiene no ofrece ningún beneficio. En el caso de la Sí. pancreatitis leve te dice, es como tratar de hacer lo posible para salir de ahí porque no va por buen camino. Igual viste que ahí dice, los pacientes comienzan con ingesta oral dentro de los primeros 7 días, porque al principio ellos tienen ese reposo, ¿viste? Para evitar la secreción. Entonces eso también es importante, ¿viste? Más que nada cuando estemos haciendo hospitalarias. Sí. Eso está ingesta bueno oral también. dentro de los primeros Otra de 7. las cosas, a ver, que había visto acá importante. Viste que antes como que se recalcaba, ¿viste? El uso de la sonda nasogástrica. Y después ya no, ¿viste? Es como que se fue modificando, fue cambiando. Sí, cómo se trata dentro del hospital estos casos, decís vos, sí. Sí, tal cual, ¿viste? Em, Que va a depender si va con sonda o sin sonda y depende de la situación, ¿no? sí. Pero tratan de evitarlo un poco. Ujú. Después, que es importante una dieta hipograsa, 35 gramos de grasa por día, Ah, sí, como sí, lo dieta tenía. inicial, ¿sí? Y la razón, ¿entendés? Que dice que sea baja en grasas es para no estimular la contracción de la vesícula biliar y la liberación de la colistioquinina. Por eso es importante, si nos llega a preguntar algo, por ejemplo, justificar por qué damos una dieta hipoglácea. Eso sí. Eso es importante relacionarlo, ¿viste? Ujú. Lo único Más que que me nada llamó la... que Norma quiere que justifiquemos todo. Sí, sí. Eh, y después, en la pancreatitis aguda, Grave, grave, ¿no? lo principal, la etiología principal es el alcohol, ¿no? Pero ahí ya cuando se produce mucha necrosis en el cuerpo. Después ya empieza a hablar sobre las proteínas, los carbohidratos y lípidos. Pero viste que Pero, decía que en el caso de las proteínas, viste que eso va a depender. para, en la grave, digamos que sí o sí tienes, me remarqué, soporte nutricional en forma precoz. O sea, en este sí le vas a tener que dar Bien, enteral, si está ok el tubo digestivo, en la aguda grave.
Sí, en el agudo grave, sí, en esa Eso, sí. como recalcar que en esa sí. Claro, pero Que viste sí, que dice abajo, cuando la situación clínica del paciente lo permita, se instaura la nutrición enteral. Bueno, obviamente en las los proteínas, pacientes el principal objetivo es minimizar la pérdida de proteínas. sí. Mientras que nosotros por ahí, normal, somos 0,8 gramos de proteínas por kilo de pesos, en la pancreatitis aguda grave 1,2. debemos dar entre 1,2 y 1,5. Y siempre calcularse según el nitrógeno ureico de orina, ¿no? Después, A mí me que llamó la ahí atención dice eso. lo de la perfusión, Sí. ¿viste? Sí. Que dice la Lo dice perfusión. con cada Decilo. carbohidrato, lo dice. No, que lo dice con cada carbohidrato. Yo quería entender qué es la perfusión. Yo entiendo que si le das suministración de enteral, ¿en qué parte del tubo digestivo lo haces? Entonces, ahí dice justamente, no dar si lo das en yeyuno, ok, entendí, porque vos le das el alimento por la vía yeyunal. Sí. Y no estimula la secreción pancreática, esto que decíamos de que tenemos que tratar de que el páncreas se quede lo más ahí sin, digamos, En reposo dormido y posible. claro. Entonces, entendí por eso, ustedes lo interpretaron así, eso lo de la Sí, yo perfusión, porque después también. lo Y si dicen, se lo dan, depende de dónde le coloquen, ¿no? Y si se lo dan a sí, nivel gástrico o duodenal, ahí sí es un potente estímulo. claro. Entonces tenemos que tener en cuenta dónde está colocada Eso me esa. resultó re interesante porque no lo vimos nunca, o sea, no lo vimos así, digamos, cuando lo estudiamos me pareció re interesante, como Sí, riguroso. sí. Ujú. Y viste que los carbohidratos hay que darlos alrededor del 50 y el 60. Sí, la proporción es la misma de Sí. siempre, digamos, ¿no? Pero lo que cambia acá es las prote que te dice que en em, mientras que en un sujeto sano precisa 0,8 de proteínas, en pancreatitis aguda grave se incrementa a 1,2 a 1,5, ¿no? Pero después, ya desde el 50 al 60 no te cambia, pero te dice, Sí, pero ahí aconseja realizar controles glucémicos. sí, pero Eso, por esto de una acá, porque te farmacia. dice que la hiperglucemia en la pancreatitis aguda está favorecida por Sí, existir una resistencia a la insulina, insulina. Sí. que es justamente una alteración en la liberación de insulina secundaria a lesiones de las células de los islotes pancreáticos. Por ello se aconseja realizar controles glucémicos periódicos y evitar, bueno, para evitar estos picos, ¿no? Bien reduciendo el aporte de hidratos de carbono utilizando insulina. Claro, porque en realidad lo que tenemos que entender es como que el páncreas está dormido, pero capaz te secreta algo de insulina y te caga todo, ¿entendés? Y vos pensás Claro. que la persona está nutrida con lo que vos le das de carbohidratos y de repente que capaz tiene una hiperglucemia porque, ¿cómo se llama? No se secretó insulina del páncreas, o sea, vos no sabés cuánta insulina secreta si está dormidito el páncreas, o sea, hay que como interpretarlo por ahí, o al contrario, capaz secretó algo de insulina, entonces se quedó hipoglucémico y se cagó de hambre. Como que hay Sí. que, yo por ese lado quiero tratar de acordarme, como decir, bueno, puede pasar que me secrete, como que no, insulina, ¿viste? Y Ujú. si no me secreta nada, entonces le pongo insulina, pero si se disparó sin querer, porque no sabes lo que pasa adentro, se disparó, entonces tenés que Sí. estar controlando todo eso. Porque, bueno, el páncreas no está ahí, enfermo, ¿no? Sí, tal cual. A mí Igual, otra de me, las eso sí, cosas justificativas para decir, ¿no? Yo por ahí voy leyendo y voy pensando en decir, bueno, a ver qué le decimos sí, en sí, norma, ¿no? Pero de los carbohidratos, como, ¿por qué le damos? Y le decimos que es la principal fuente preferida en la pancreatitis, porque reduce la incidencia de hiperlipemia. ¿Entendés? dice, Eso sí, como decía eso en la justificación parte. para ella, porque es importante. Sí, capaz, pero ¿por qué? No me estás respondiendo. Claro, ¿Qué me decís? pero ella lo que quiere es que vos decís, sí, yo le voy a brindar el hidrato de carbono, qué sé yo, vos le decís, o los carbohidratos, lo que sea, siempre se van a constituir entre un 50 y 60. Y vos ahí siempre le decís, con el tema de la hiperglucemia, le hablas algo así como qué sé yo, y aparte, qué sé yo, es indispensable para reducir la incidencia de la hiperlipemia. Pero bueno,
Es como para tener en cuenta más o menos por qué. Sí, ahora lo que no entiendo, bueno, yo calculo que también lo veremos en cuando hagamos hospitalarias, pero también te habla que dice se puede perfundir de forma continua con bomba de infusión en determinadas circunstancias. Es cuando vos tenés a la persona ahí que sabe que está para atrás del páncreas, como que se le tiene que andar monitoreando de forma continua Sí, cómo está, Sí, sí, yo creo que sí, yo lo interpreto así todo el tiempo. porque Tenés cada tantas horas, tenés además, después más adelante está lo de los electrolitos también que lo tenés que evaluar, es todo, porque dice que se sí. es pierde. todo. Sí. Sí, supongo que lo estás chequeando, no sé, me imagino ahí las enfermeras yendo cada tanto, o no Es sé, que o los no sé médicos. si eso o esta bomba de infusión, si te lo Ah, mide también. Entonces, viste que ahora ah, hay como tecnología médica sí, que te van sí, sí, evaluando con el mismo aparato y el aparato, sí. según cómo estás, de insulina y todo, te va suministrando o no. Viste que como Ah, que sí, sí, ahora sí. hay que ver si el monitoreo incluso es mucho más preciso con esto. Si se hace, no Sí, tengo ni sí. idea, viste, capaz. Sí, sí, sí. Chicas, paréntesis, ¿vieron que mi prima se hace el bypass gástrico? Oh my gosh. Se la está Bueno, a vos porque es tu prima, pero como que a mí me es un nene, entonces como que bueno, hay un No, montón pero de a mí, gente que se hace, pero ella estuvo sobrepeso toda su vida, ¿viste? Está hinchada las pelotas. Dice que hace 1 año y 10 meses que está haciendo tratamiento. Supongo que es para eso. Como tratando de bajar de peso. Además tiene diabetes 2. bueno, no me Sí, extraña que viene, sí, viene como un sí, poco de la sí. mano, Pero pero a mí me parece re grosso. Yo le dije, bueno, adelante. Le digo, si ya te aconsejaron todos los médicos, supongo que te deben haber advertido sobre los pros, cons. Le dije, ya se opera. No, pero me parece en flash. Después le quiero preguntar que me pase la Sí, dieta que le preguntarle que dieron. te diga qué le dieron post. No, antes, ¿cuánto pesa? antes y post. Ay, no sé, siempre fue así. Es un cuadrado. Es un cuadrado. Bueno, pero porque ella me parece que lo vimos, ¿no? Pero No es así para, mórbida, ¿eh? No es mórbida, pero no siempre importa que fue no sea gorda. mórbida, pero la hacen bajar, antes de operarse la tienen que Te bajar un hacen montón bajar. de kilos. Por eso digo, Sí, un me dijo montón. que 1 año y 10 meses está con tratamiento. Calculo que es eso, que está con tratamiento de bajada de peso. No creo que le intervengan si no hizo bajar de peso. No. Ahora, no, no, no sé, debe pesar menos de lo que pesaba antes. No sé, yo no la veo a ella. La verdad que tenemos re poca relación, pero comentó en el grupo de los primos, Mm. comentó que se operaba. A mí, yo sé que ustedes cosas, vos decís, pero a mí me llama la atención porque es como, ¡ay, justo lo que estamos viendo! ¿Viste? Nada, Y es eso. fuerte. No, y para Sí, la sí. persona que se lo hace es Para mí terrible, es re, son antes de Está re operar. grosso. definida, todo. Sí, es re grosso. No, pero pensar que te cambia, o sea, tu vida es como que se reduce a todo lo que te va pasando metabólicamente, porque es así, es como que Es te un antes y influye en todo. después. Es un antes y después de la operación esta, de la cirugía. Va a poder comer re poquito, se va a tener que recuidar. El reposo después que va a tener que hacer, lo poquito que va a comer después cuando la operan. La cantidad de kilos que se pierden, que lo vimos en bypass, en la misma, en el mi postoperatorio y en el coso, te estás bajando como unos 10 kilos ahí. Es impresionante. Es muy shock el bypass gástrico, porque Sí, es un mucho cambio zarpado. radical de un día al otro. Después que no va a tener así el estómago, así chiquitito. No le va a entrar nada. Pero bueno, Está bueno también si en algún momento hablas, es como, porque también sí, si se dan estas charlas de qué tipo de cirugía, viste que vimos que hay un montón. Entonces, ¿por qué el bypass gástrico y no, qué sé yo, viste, todas las nosotros. otras que vimos? Si le dan alguna Esta, explicación o directamente le dicen, bueno, vamos a bypass y no, tipo, ni le explicaron que existen las otras, ¿viste? sí, sí, sí. Después le voy a escribir yo aparte para que me diga. Y, y sí, y le deben haber dado toda una dieta para bajar de peso y después, bueno, en el post ahí va a hacer todo. No, pero re grosso. Quiero que me saque foto a la, Sí, lo a que la pasa es que es a los platos de comida. una decisión Porque, importante, sí, sí, Sí. sí, sí, te cambia. ¿viste? Porque aparte, no solo de pensar vos en tu salud, sino en que vas a una intervención quirúrgica, ya por ahí algunos tienen temor, ¿viste? Que no Para sabes. Y también claro, lo que hablan los lípidos es lo mismo, 25 a 30, ¿viste? sí, Es 25 ¿Qué a lo co- 30. mismo. Pero la perfusión en la parte duodenal es un estímulo potente para la secreción enzimática. Y en las proteínas, en la parte duodenal, ¿viste? Que te dicen el duodeno es un estímulo potente, Claro, ¿no? duodeno Mientras es que el la estímulo perfusión en el fuerte. yeyuno es mínima.
estimulación. Por eso nos tenemos que acordar que la perfusión es yeyuno, porque duodeno es como lo que envía la Claro, señal. pero en las proteínas, el yeyuno no estimula. Y en No. cambio con los lípidos tiene una mínima estimulación. Bueno, sí, yo me lo voy a acordar como que mínimo en yeyuno. Mínimo yeyuno. Sí, Perfusión pero con mínima. O los lípidos, anotémonos. con las grasas. Sí. Sí, sí. En cambio con las proteínas dice que no estimulan. Perfusión. ¿Entendés? Sí, sí. Y después, bueno, eso, que los ácidos grasos de cadena media son absorbidos rápidamente por la vena porta, ¿no? Y por lo Bien. tanto no estimula la secreción pancreática. Correcto. Correcto. No obstante, se aconseja también administrar un pequeño aporte de ácidos grasos de cadena larga, porque no solo aportan los ácidos grasos esenciales, sino nos ayudan a vehiculizar las vitaminas liposolubles. O sea, se pueden entre las dos. Ujú. Y en los hidroelectrolitos, ¿qué? Sí, sí. No, sí, sí, sí. Los hidroelectrolitos también te dice que los tenés que controlar porque bueno, hay pérdidas. Sí. También. No es tanto lo que hay que tener en cuenta que, chicos. Lo que pasa es que pancreatitis Poco. es un montón de cosas. Sí, sí. Bueno, no, eso, la bulimia y después vitaminas, antioxidantes me remarqué que parecen disminuir la inflamación y ya está. Sí. Y después viene soporte nutricional con pancreatitis aguda grave, el soporte, ¿no? Sí, 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 sí. Ustedes de ahí que resaltaron, porque dice como que siempre habla de reposo, pero dice que no existen ensayos clínicos que hayan mostrado que disminuya la morbilidad de la enfermedad. O sea, como que dice como que sí, pero que no. ¿A ustedes qué les quedó de esto? Que después dice que la combinación entre enteral y parenteral podría evitar el exceso de producción de mediadores de inflamación. Y aliviar Te la dice respuesta a las que dice que, Habla de un claro, vos estudio ahí tenemos, o sea, ¿en qué hablas, María? ¿En la pancreatitis aguda grave? ¿Eso preguntabas? Sí, sí, todo ese choclo que dice después, que habla del grupo de Sí. soporte sanguíneo. nutricional. Sí, pero quizás es más sencillo como te dice el longo, ¿no? Que te habla de que en la pancreatitis aguda grave, claro, vos tenés acá cuando la persona ya tiene una duración prolongada y complicada, o sea, de curso clínico, la persona está internada, porque obviamente esto es internación de cajón, que Sí, dice sí. que se recomienda iniciar soporte nutrición por vía enteral como como la primera opción. Mm, Una vez estabilizado el paciente, ahí ok. reanudás el tránsito intestinal. O sea, para mí hay que Perfecto. tener más sencillo. O sea, vos ahí tenés que tener en cuenta que la persona necesita el reposo, pero a la vez es como, bueno, vamos o sea, sería enteral y cuando lo puedes Reposo estabilizar un más. poco, tratar de volver a reanudar la Bien, alimentación oral. ok. O sea, veámoslo así porque si no es más. Claro, porque te da muchas vueltas. Digo, dame el tema, ¿no? Sí. Y, pero voy un paso antes porque también está lindo para verlo con el leve, que dice Sí. En el que hongo. en el hongo, te dice que la progresión, acá te estamos hablando de pancreatitis aguda leve, que la progresión dice que es coincide con lo de adecuado vesicular, que fue el tema anterior, pero te dice que la progresión por la vía oral se inicia con dieta líquida para evaluar tolerancia. Cuando ya ves que Sí. ya está, que tolera el paciente, Sí. ahí incorporas los alimentos sólidos, que tienen que ser ricos en hidratos de carbono complejos para no estimular la secreción del páncreas exócrino
Y ahí está bueno que es como te hace un resumen cortito en 6 renglones de todo lo que le puedes dar. Y te dice que se inicia con leche descremada, galletitas Sí, de agua de bajo tenor graso, pan tostado, queso blanco descremado, mermelada, cereales como polenta, arroz, fideos de laminado fino, bien cocidos, zapallos, zanahorias, zapallitos, manzana, pera, durazno, todas Bien, cocidas y sin cáscara. Se agregan luego alimentos de origen animal, tales como carnes blancas, claras de huevo y después la claro. carne roja. Se continúa con el plan de alimentación adecuado al posoperatorio vesicular según la tolerancia. Entonces, es como un poco eso. ¿Cuáles serían los pasos? Si vos tenés lo más tranqui de la pancreatitis, es la aguda leve, Sí, que tenés la sí, inflamación. Entonces, ¿qué tenés que hacer ahí? Prestar atención al reposo del bien. páncreas, básicamente no estimularlo. Entonces, cuando sí, vos vas viendo que la persona ya está evalúas la tolerancia, que ya la persona te está empezando a responder, vas con esa progresión. Eso sería como la forma de, Es obviamente que si en qué longo está así. en el longo nuevo. Entonces, Listo. si a vos ahí ves que la persona no responde, que está todavía inflamada, ahí vas viendo, o sea, haces enteral, obviamente que la parenteral es la menos recomendada de Obvio. todo por lo que ya vimos. Ahora, si te das un pasito más, que es la grave, es esto que decíamos recién. Es, si ya es grave, la persona no puede hacer esa progresión todavía, claro. porque Primero el está reposo. Claro, inflamada. sí. Entonces, primero el reposo. Por eso ahí le das enteral. Vas Te viendo, cuando entiendo. ya se va respondiendo a ese reposo, volvés a darle de comer con todos los pasos de la aguda leve. Eso es lo que yo entiendo. Bien. Entonces, acá, para Esa y te- progresión está y- buena sí, de y los te dice alimentos. otra cosa, te dice, para el reinicio de la vía oral, tiene que haber ausencia del dolor al menos 48 horas y que la amilasa haya empezado a normalizarse. Entonces, ese es el Sí, está bien. parámetro. Cuando vos De ves que la ahí, grave. sí, cuando vos ves que ahí ya responde con esos dos parámetros, ahí ya puedes empezar a hablar de la vía oral. Y en cuanto a los macros, es lo que veníamos hablando. Lo de siempre, hidrato de carbono 50-60, grasas 20-30 y proteínas te dice de 1,2 a 1,5. Perfecto. Sí. Ahora, Entonces, en la sí, realimentación oral, entonces no debe haber dolor hasta 48 horas antes y disminución de la milasa, de la ¿no? milasa, sí, Esas dos cosas. Eso está esos bueno. dos parámetros, sí. Sí. Ahora, si Bien. nos vamos un paso más, que ya es crónica, acá ya tenemos que tener en cuenta que el paciente, esto me quedó mucho, no sé por qué, pero vos podés tener patología de un montón en todos los órganos, pero cuando ya tenés la pancreatitis crónica, es como que es un Pancreatitis, grado, sí, 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 sí. es heavy, es muy heavy. O sea, de salir de Sí, ahí sí. por eso te habla de que en la enfermedad inflamatoria progresiva es una enfermedad con daños irreversibles y pérdida progresiva de la función exocrina del páncreas. O sea, que te dice que como que ya no hay vuelta atrás en un paciente que ya tiene pancreatitis crónica y que en un porcentaje muy alto está relacionado con el consumo de chupi. No, pero con la pancreatitis ya grave, crónica, lo que sea, ya Sí. sí, es complicadito. Em, Sí. acá te habla de que sean em, los 4 más 2 las comidas, te habla de suplementar con triglicéridos de cadena media y te Sí. Sí, habla el tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas, TREP. Si sí, acordémonos sí. de eso, que tiene que ser Oh, un plato fraccionado, suplementar con triglicéridos de cadena media y el reemplazo enzimático. Tal Y cual. esto se da con la administración durante las comidas de las capsulitas. ¿esto donde está en el Torresani esto o en el En Longosari? Torresani también tenés toda Long, esa determinación de objetivos.
Sí, que ella está hablando. Eso también lo tenés ahí, Mari, Bien, que te habla de sí, fase pero de lo que yo gástrica. ahora lo estoy leyendo del hongo de la página del hongo. 219 del nuevo. Claro, pero Ah, cuando del habla hongo. de ahora a continuación sería pancreatitis crónica. Si te habla Sí, cuáles son las sí, características y por qué se da, que es lo que más o menos está diciendo ella. Después sí. empieza a hablar sobre el cuidado nutricional y ahí habla lo que ella decía sobre el fraccionamiento de 4 comidas hasta 2 colaciones, que sean de fase Tenés de que, digestión gástrica y todo eso. y tenés que dar a enzimas, entonces sí o sí Y después lo enzimas, porque tu importante cuerpo. dice acá que se deberán reducir los alimentos con alto contenido en oxalatos, debido a que Ah, interactúa mira. con el calcio y se forman Sí. oxalatos de calcio que aumentan la mala absorción. Porque hay hipercalcemia, Tal cual. teóricamente. Igual, bueno, de otro no, porque obviamente suprimir la ingesta alcohólica desde el día 1. Sí, sí. Pero, o sea, bueno, pero lo mismo que decía ella de los triglicéridos también habla todo esto. Después te habla de, además del tratamiento farmacológico, te habla del tratamiento con antioxidantes para reducir la inflamación pancreática, Sí, que te sí, dice sí. que los antagonistas de la colecistoquinina intentan también disminuir la secreción pancreática y ayudar a reducir la presión intrapancreática. Bueno, Sí, sí. Eso en el después, Torresani, ¿no? ujú, Ujú. y después, bueno, esto que estábamos diciendo del tratamiento con el reemplazo enzimático, te habla que hay una mezcla de concentraciones variables de proteasas, lipasa y amilasa. Suele indicarse de 2 a 3 cápsulas en el almuerzo y en cena y una cápsula en desayunos, meriendas y colaciones. O sea, en todas las comidas, las cápsulas. Acá no lo dice en Bien. el Torresani eso, está en el hongo. El Torresani es una mierda, no dice nada de eso. Estoy viendo, no dice. Todo lo de las cápsulas y eso no lo dice. ¿Vos lo leíste eso? No, No está. no lo leí, lo de No las está. cápsulas. No. No está. Ah, otra Vos, cosa, una cosita más, sí, perdón, y con esto cierro de lo sí. de acá, del hongo, que te dice, lo que es también está muy copado, que selección de alimentos y formas de preparación. Te habla de la fibra, que si el paciente recibe TREP, que son las siglas del TREP son reemplazo de enzimas pancreáticas, se recomienda evitar grandes cantidades de fibra insoluble a fin de no alterar la absorción de las enzimas y no disminuir su efectividad terapéutica. Y No después te habla, administrar insoluble, no insoluble, no decía. insoluble. Ujú. Perfecto. Sí. Y te habla de los cuerpos grasos, que se recomienda el uso de aceites en crudo. Bueno, obvio, suelen ser puras mezclas de oliva, girasol, maíz, etcétera. Y obviamente todas las formas de preparación, salvo frituras y salteados, y grasas modificadas por calor, ¿no? Sí. Eso te habla de... Sí, preferentemente siempre crudo el aceite. Terminan de cocinar y ahí recién se lo ponen, no durante la cocción. y otra cosa, Mm. te dice residuos, que es lo que hablábamos recién, pero te lo amplía un poco más, porque te habla de la fibra. Dice residuos disminuidos a predominio de fibra fermentable, pectinas y hemicelulosa modificadas por cocción y subdivisión, sin fibra escasamente fermentable. Y te habla del tejido conectivo a predominio de colágeno modificado por cocción y subdivisión. Sí, eso también lo dice el Torresani. Y ahí estoy yendo y viniendo. En el Torresani también te habla de los minerales, de suplementar con calcio y magnesio. Sí, sí. Ya qué quilombo. A mí Y lo que me marea, porque suplementar con calcio, y si tenés hipercalcemia, entonces suplementás con calcio. Te forman, hay piedras, qué sé yo. sí, Pero bueno, pero la persona ahí ya me no marea. tiene, no sé,
Sí, sí, sí. sí, sí. En agrave ya no tenés vuelta atrás. Che, Mari, Y ¿viste en el tratamiento? Cuando ella habló de las comidas, se pueden dar hasta 6 comprimidos por comida, en caso 6 de mala pastillas. absorción. Sí, para la Eso mala pues, absorción deben usarse, sí, todo mm, eso en dosis de 6 comprimidos por comida. pues, Bueno, y después, bueno, acá en pancreatitis crónica es lo mismo que ya estuvo hablando Silvi. Todas las necesidades nutricionales, casi lo mismo que dice Coso. Lo que Y acá sí, te para. dice también. Esta es la y progresión que. Sí, está bien, mm, está bien. no, sí, No, sí, sí. La progresión no, esa no, está que lo buena. en el Torresani me gusta como dice, Silvia había dicho primero carnes blancas, no sé qué, pero acá en el Torresani te dice caseinato de calcio, clara de huevo, quesos magros, carnes a predominio de tejido y carnes rojas magras. Claro, Entonces, pero eso va cuando se van a manejar las de alto valor biológico en progresión. Y es como ella dijo, sí, viste sí, que al principio le damos. las que tienen menos, menor estructura, pero para esta puede ser una pregunta de Norma. ¿Por qué caseinato de calcio? ¿O por qué la clara de huevo? ¿Qué le decís? Bueno, pero la clara, bueno, yo caseinato de calcio no sé por qué diría, no sé. Pero Una eso lo dijo cosa, Pero la clara de huevo profesora. yo le daría porque obviamente la yema tiene mayor perfil Gracias. lipídico. Sí, Entonces sí. yo por eso aportaría clara de huevo. porque acá el hongo viejo está muy lindo y te habla del alimento, selección de alimentos uno por uno. Cuando te habla del huevo, te Eso está dice bueno. que cuando se seleccionan las proteínas de la dieta, se hace una pequeña progresión de alimentos a modo de prueba de tolerancia. Las proteínas del huevo ocupan un lugar preferencial por su alto ¿Viste? valor biológico. Junto con los caseinatos de calcio, son las Esos. primeras que se indican. Deben utilizarse proteínas de la clara bien cocidas, pues crudas Sí, podrían inhibir la poca tripsina existente. ok. ¿Algo más te dice? No, Eso te nada habla más. del huevo y después Del em, caseinato, ¿qué dice? te Me dice. dice, son las primeras que se indican no, te dice te leo ese renglón de nuevo. Las proteínas del huevo ocupan un lugar preferencial por su alto valor biológico, junto con los caseinatos de calcio, son las primeras que Mm, se indican. Deben utilizarse las proteínas de la clara bien cocidas, pues crudas podrían inhibir la poca tripsina existente. mm. Y te leo este también que te dice del queso, que te dice. Ah, sí. Te A ver. dice, frente al déficit pancreático, se deben tener en cuenta la cuantía de las grasas, el tiempo de maduración y el estado de las proteínas. Serán de elección aquellos magros de poca maduración y cuyas proteínas hayan sido tratadas por calor, lo que favorece la digestibilidad por desnaturalización de las mismas. Y ahí te habla, por ejemplo, de quesos de mozzarella, ricota y quesos blandos hipograsos. Mm. Em, Son los que no tienen. Cuando hablan de magros, porque yo ya me, que me confundo. Cuando hablan de magros, hablan de esos blanditos. Y cuando hablan de maduración, a mayor maduración, ¿qué significa? ¿Más Tiene un duro? porcentaje de grasa mucho más pesado. Por ejemplo, Ah, el queso de rallar, viste eso. que sí. Entonces tiene que ser de menor Y maduración y sí, magro. sí. Está bien. Hipograso, por ejemplo, la ricota y quesos blandos hipograsos. Y después Claro. otra que les digo, porque también está bueno escucharlo, lo de la leche. Sí. Te dice que al principio se suprime. Cuando existe aumento, o sea, en progresión. Uy, se me voló la lapicera. Sí. Te dice, ¿por qué te dice que aumenta por el peristaltismo o la diarrea franca? Luego se trata de incorporar em, lo más pronto posible, ligada primero, o sea, en alguna preparación para evitar el pasaje rápido del lactosuero al intestino. Y se indica descremada, porque las grasas no pueden ser toleradas. ¿Sí? O sea, eso está bueno como para decir, bueno, la progresión de la leche, ¿viste? Bueno, entonces la leche te dice que al principio no y después sí descremada. Claro, cuando vos ya Descremada. estás inflamado, por ejemplo, en una pancreatitis aguda, obviamente No, ahí la no, leche no. porque pasa directamente al intestino y todo lo que dice acá. Después, Mm. cuando la persona ya empieza a tolerar más, ahí lo das ligada, o sea, en preparaciones. Sí, Ah, ligada. en algún, Perfecto. qué sé yo, muffin, qué sé yo, no sé. Mm. Ahí. Después, y que tiene que ser descremada por el tema de las Bien. grasas. Sí, sí.
Y Está bien. después otra cosa, te dice, espera, otra que había leído. Hortalizas se seleccionan de acuerdo con su contenido celulósico de ácidos Mm, orgánicos y también del almidón, que las frutas son un gran recurso porque contienen más sacarosa y fructosa que el almidón y casi todas ellas tienen pulpa con cáscara y semillas fáciles de retirar por el tema de la fibra que decíamos antes. sí. Después, en cuanto a los cereales, que dice que hay que controlar, obviamente, la proporción de azúcares simples y el almidón de la dieta. em, y después vieron que también te dice el tema del almidón, que tiene que ser dextrinizado. Ah, no sabía eso, mira. Por ejemplo, en los granos cereales, marcado de arroz, se indican pan laminado fino y desecado, bizcochos y galletas de bajo tenor graso. Bien, Eso, Y claro, no es tanto, nada de eso es tanto resano. no, las legumbres no se indican por el alto contenido de celulosa y purinas. Claro, Em, legumbres, las purinas. grasas ya lo vimos, esto de que sean puras y de mezclas confiables y sin modificar por cocción. Sí, Después, y esto que también lo decía acá en el Torresani, que te dice de los condimentos, tienen que ser aromáticos, evitar derivados del alcohol, y el Torresani te dice, tampoco se indicarán café ni mate cebado, ni condimentos picantes como ají, pimienta y pimentón. O sea, no tiene que haber estímulo acá con todo lo que es condimentos. sí, perfecto. lo que no habíamos dicho es que nos tenemos que acordar, porque todo esto ¿qué es? Esto es un plan adecuado gastrointestinal hipograso, lo dice el Torresani, pero Sí, bueno, sí, para marcarlo dentro de una prescripción es eso, es un adecuado gastrointestinal hipograso. Perfecto. intestinal hipograso, sí. Y una cosa, chicas, que esto es un dato de color, no creo que sea una pregunta, pero con Norma nunca se sabe. Te Sí, habla de los pseudoquistes pancreáticos, que te dice que pseudoquistes. son complicaciones de ambas pancreatitis crónica y aguda, Ah, que te dice que son como, o sea, lo trato de entender, imaginarme, ¿no? Pero que te dice que son, dice, miden de 5 a 10 centímetros de diámetro. Pueden causar dolor abdominal y más raramente hemorragia, infección y peritonitis. O sea, que dice que se tratan mediante, como que se pueden confundir decía en un momento, acá, puede también confundirse con un tumor de páncreas. mm, Em, pero son como pseudoquistes y que se pueden tratar, tipo, se pueden aspirar. sí, O sea, sí, se puedes sí. ver con Sí, una sí. ecografía, pero muchas veces se confunden con un tumor. Entonces hay que tener en cuenta eso, y te dice que hasta el 60% de los pacientes con pancreatitis crónicas aparecen uno o más quistes falsos, que son estos pseudoquistes. Es un montón, es un porcentaje re alto. Es altísimo, sí, sí. Más de la mitad de los pacientes tienen este tipo, me parece que está, bueno, para mencionarlo, porque Acá dice, pero dice que esto, vos has dicho, 60 de los pacientes tienen más de estos falsos, ¿no? Que decimos que sí. son falsos, no te Sí, hacen sí, nada, sí. ¿no? Son unas No, pelotas ahí. pero capaz vos te lo confundís con un cáncer y Y no, y sí, son sí. esos quistes. Pero Son esos quistes. después dice, para los grandes, los que son de tamaño más grande, los de Ahí 5 sí, centímetros de podemos diámetro, operarlo. dice que el drenaje interno hacia el estómago o el duodeno consigue excelentes resultados. Dice, pero después dice, aumenta la incidencia tardía de adenocarcinoma del páncreas. Eso, el adenocarcinoma es el cáncer. La supervivencia a los 10 años es del 65% en alcohólicos y 80%, o sea que ahí dice que estos quistes te pueden derivar en un cáncer. O Sí. sea, por eso hay que sacarlos, ¿no? Es eso. Sí, tal cual. Está bien. Sí, pero también porque obstruyen, qué sé yo, ¿viste? También te hace Sí, que sí, quede todo como alojado ahí, que haya más inflamación y todo lo que ya veníamos hablando. está O bien. sea, hay que tratarlos. No es que Sí, quedan ahí sí, como puede ser otro quiste que nos jode, este claro. sí. Y después, por último, tenemos al cáncer de páncreas, Mm. que te Uf, dice, obviamente, que es lo más agresivo y de un diagnóstico ya con un pronóstico bastante feo.
Dice que no presenta una prevalencia muy alta en la población, está bueno saberlo, pero que obviamente que sí se presenta, la mortalidad es muy alta que se dé, ¿no es cierto? Te habla que las causantes de cáncer de páncreas se desconoce, pero que hay muchos factores predisponentes que tienen que ver. Hay un factor genético, puede haber, también en cuanto a la edad, que aumenta a partir de los 60 años, la raza, que las personas de raza negra tienen más probabilidad de desarrollar, eso me llamó la atención. Mirá, El tabaco aumenta el riesgo de la aparición de cáncer de páncreas. La alimentación, una dieta muy rica en carne y grasas, aumenta el riesgo, mientras que las frutas, verduras y una alimentación como la tesis que tenemos, reducen y alimentas con la fibra dietética tienen un efecto protector. La diabetes, también vieron que te habla mucho de esto del tema de la diabetes, que te dice que, Sí. que puede también darse, y otras enfermedades pancreáticas. mm, Y que, ¿qué más te dice? Bueno, esto, ¿no? Que lo que tiene, o sea, lo que tiene de jodido el cáncer de páncreas es que tienden a esparcirse por todos los tejidos que están alrededor, son muchos, muy rápido. Entonces ahí como que es por mm. eso el alto grado de mortalidad, porque Yo otros tipos tengo, de cáncer quedan como un Empieza a poco afectar todo. alojados. yo Esto es tengo como mi, Sí. que tiende mi a amiga que irse. falleció de páncreas, chicas. Mi amiga se murió en 2 meses. O sea, le Sí, sí, diagnosticaron y a los 2 son meses se murió. terribles. Y Son muy rápidos. le agarró el hígado y después se le fue por todo el cuerpo. Pero tenía todo el Es páncreas y terrible el cómo hígado te tomado. destruyen Lo que en pasa poco que una tiempo. vez es silenciosa y una vez que se detecta y ella vomitaba, acá los síntomas. Sí. Náuseas y vómitos todo el tiempo. Sí, obviamente fue bajando de peso, estaba como re flaquita y obviamente ella manifestaba al principio, hasta que se fue a hacer ver que le dolía como mucho la panza. Ella decía, me duele la panza o el intestino, no sé. Sí, Pero sí, sí. eso que dice ahí. Y después, otra cosa te dice que en cuanto a la indicación dietoterápica, te habla que, por supuesto, cuando recién se realiza la cirugía, tiene en el posquirúrgico inmediato, el paciente no recibe alimentos por vía oral, entonces tiene que recibirlos por enteral, por sonda nasoyeyural o la yeyunostomía. Y después te dice que se emplean fórmulas de la bomba de infusión continua y se puede progresar a una fórmula polimérica estándar. Ay Dios, tenemos que ver todo esto, chicas, porque no me acuerdo una chota. ¿Qué es esto? De todo lo que ¿Dónde es estás leyendo? parenteral, las fórmulas poliméricas, todo En el eso de longo debe la estar enteral, leyendo. parenteral. Ah, Estoy en el longo, sí. está bien. Pero no, hablo de todas las fórmulas enterales y parenterales, cuáles son, Ah, y toda sí, esa sí, sí, mierda. what the Es fuck. un Ese tema lo tenemos que ver porque últimamente está tomando, ¿viste? Enteral para Sí, enteral. sí, ¿Eso? sí, sí. Mm, Y te está dice bueno. que la vía oral se suele comenzar entre el cuarto y quinto día de postcirugía, Mm. en un principio en simultáneo con la enteral. Pero si vos Después, fíjate que 20% de las personas que son diagnosticadas pueden hacerse la cirugía. La mayoría ya es es tipo, que ya no lo no hay resisten. vuelta Hay gente que atrás. no entra al quirófano Sí, porque sí. no pasa del quirófano, no No, salen. no. Me parece que es difícil. No, no, pero que ni La siquiera ya, cirugía en un que para páncreas. mí cuando te lo diagnostican ya es como, por eso digo tampoco, no tenés, ya es al pedo operarte, porque está todo, te agarra todo, todos los órganos, entonces es como que es una mierda la verdad que el cáncer. Y te Sí. dice acá que la prevención en el cáncer, esto Torresani te dice, la mejor forma de prevenir el cáncer de páncreas es evitar algunos factores de riesgo, como Mm, fumar o una alimentación rica en carnes y grasas. Además, conviene restringir la exposición a ciertos productos químicos, pesticidas, colorantes y derivados del petróleo. Sí. Toma pa' vos. mm, Qué loco, ¿no? mm. Bueno, sí, A mí me reprimen todo esto. Cáncer, es Y es heavy, triste, es heavy porque metal, aparte, sí. ¿viste? Tampoco les va a ayudar ni las radioterapias, ni las quimios, ni nada les No, ayuda. porque ya sabes que te morís, ¿entendés? A vos Ya te dicen está, que ya tenés eso, saben ya sabes ellos que te que vas. su cuerpo no va a resistir y aparte se distribuye tanto por todos lados que no, olvídate. Es triste.
Bueno, voy a cortar acá. Dale, sí, sí. No me parece que haya más. No sé si ustedes tienen algo más del tema. No, no tengo nada más. No. Y mira. No. No, nada más.